El viaje en ferry y el tío vivo del horror. Vaya situación más loca, compadre. Estamos en el ferry, todos tranquilos jugando al Minecraft, cuando de repente, ¡zas! Aparece el tío vivo del horror en medio de la cubierta. La gente empieza a mirarse con caras de desconcierto, preguntándose qué demonios hace un tío vivo en un barco. Algunos se acercan con curiosidad, otros prefieren mantenerse alejados, pero todos estamos igual de intrigados. Decidimos subir al tío vivo y probarlo. Total, ¿qué puede salir mal, verdad? Pero una vez que estamos arriba, empezamos a notar algo extraño. El tío vivo gira más rápido de lo normal, las luces parpadean de manera siniestra y escuchamos risas escalofriantes que parecen salir de la nada. Intentamos bajar del tío vivo, pero las puertas están cerradas y no hay manera de salir. La risa se vuelve más fuerte, las luces parpadean con más intensidad y de repente, el tío vivo empieza a moverse hacia adelante, como si tuviera voluntad propia. Gritamos pidiendo ayuda, pero nadie nos escucha. Estamos atrapados en el tío vivo del horror, girando sin control en medio del mar. ¿Cómo vamos a salir de esta pesadilla? Solo el tiempo lo dirá, compadre. La situación se va poniendo cada vez más tensa mientras el tío vivo del horror sigue girando sin control. Las luces parpadean con más intensidad, creando sombras espeluznantes que bailan al ritmo de la música de feria distorsionada que emana del tío vivo. Los pasajeros comienzan a entrar en pánico, algunos gritan y lloran, mientras otros intentan desesperadamente abrir las puertas para escapar. Pero las puertas siguen cerradas con llave, como si estuvieran selladas por alguna fuerza desconocida. De repente, el tío vivo se detiene abruptamente, lanzando a los pasajeros al suelo con un estruendo sordo. A medida que nos levantamos, notamos que algo está mal. Las figuras talladas en los caballitos del tío vivo parecen cobrar vida, sus ojos brillan con una luz maligna y sus bocas se retuercen en sonrisas malévolas. En medio del caos, una niebla oscura comienza a envolvernos, haciéndonos perder la orientación y la cordura. Nos aferramos unos a otros, buscando desesperadamente una salida, pero parece que estamos atrapados en esta pesadilla sin fin. Los minutos se convierten en horas mientras el tío vivo del horror sigue girando, arrastrándonos hacia la oscuridad. ¿Podremos escapar de esta pesadilla vivientes, o seremos condenados a girar en este macabro carrusel por la eternidad? La niebla oscura se espesa aún más, envolviendo el tío vivo y a sus pasajeros en una atmósfera sofocante y claustrofóbica. Los gritos de terror se mezclan con el sonido discordante de la música de feria, creando una cacofonía de horror que penetra en lo más profundo de nuestra alma. De repente, las figuras de los caballitos cobran vida, saliendo de sus pedestales y avanzando hacia nosotros con paso lento pero decidido. Sus ojos brillan con un fulgor maligno y sus bocas se abren para revelar filas de dientes afilados como cuchillas. Los pasajeros intentan defenderse como pueden, arrojando objetos a los caballitos o intentando encontrar alguna salida en medio de la oscuridad y el caos. Pero cada intento es en vano, ya que el tío vivo parece haberse convertido en una trampa mortal de la que no hay escapatoria. De repente, una risa estridente llena el aire, cortando a través del ruido y la confusión. Miramos hacia arriba y vemos una figura oscura, encapuchada y encorvada, observándonos desde lo alto del tío vivo con ojos llenos de malicia. Es el maestro de esta pesadilla, el responsable de nuestra desgracia. Nos mira con deleite mientras el tío vivo sigue girando, llevándonos más y más cerca del abismo. ¿Podremos encontrar la manera de detener esta locura antes de que sea demasiado tarde, o caeremos presos de este terrorífico espectáculo para siempre? Bueno. El caso es que estamos atrapados en este maldito tío vivo de mierda, mientras sigue girando como un trompo. Siempre me había apasionado la idea de una spin ride en un barco, pero creo yo que esto se salió de control. Giros locos que de vez en cuando se inclinan, giros y movimientos exageradísimos de las figuras, una versión modificada y adaptada al terror de una clásica música de feria, etcétera, 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 etcétera.
Todo era increíblemente raruno, hasta límites increíblemente sobreexagerados. De repente, la cosa se detiene suavemente mientras las figuras regresan tranquilas a su punto inicial, y yo, al lado del guiri que hacía sobre una carreta, sobre mi caballito negro que estaba yo. De pronto se abre la puerta y me encuentro sobre un camarote. Cuando recobré el sentidito, me encontré cara a cara con una torreta de ordenador abierta, mostrándome todos los cables y conectores al aire puro. En mi cama también había una placa base, una RAM, cables para dar y regalar por todo el mundo, un calzoncillo cagado, un ratón abierto de par en par, una botella de agua, y mucho más. Yo decidí intentar salir del camarote, pero la puerta estaba más cerrada que una jaula llena de animales feroces puestos mezclados. En un estado similar a una buena fumada de porros o de borrachera, ni siquiera me molesté en gritar y pedir ayuda. Con esfuerzo trepé por una ventanita y salir a la terraza, donde creí que todo se había acabado. Pero erré. Al fondo del orgásmico sonido de los motores del ferry, escuché la música del tío Vivo y justo a mi derecha, pude tocar la textura de mi caballo negro, que andaba fuera de la plataforma del tío Vivo. Yo corrí como pude, pero la figura parecía correr más rápido que yo. Detrás de ella habían otras figuras como burros, otros caballos de diferentes colorcitos, un oso, carretas y mucho más. En una de mis corriditas, me tropecé con un router y un SWICH juntos, y me caí sobre el SHWICH. Toqué ambos aparatos y la textura del SHWICH era fantástica. Pero el cabrón estaba rotísimo. Puertos de conectividad agrietados, botón de encendido, apagado inexistente, se cayó con mi caída, y además estaba agrietado. Y en cuanto al router, perfectísimo. Pero en ese momento el pesado de mi caballo negro de madera regresó y... Pues nada, tuve que dejar los aparatejos de red para deshacerme de ella corriendo y corriendo como sotaku. Llegué a una cubierta. Olía a fresa, se escuchaban conversaciones de direcciones IP y máscaras, un chico hablaba de puti, y otras personas hablaban de temas diversos. Para escapar de mi caballo, por simple refugio me metí en el chisme de redes, y aunque redes la llevaba mal, pues... el tema que se hablaba era lo que yo sabía. Direcciones IP, CMD, símbolos del sistema Windows, y alguna cosita más que no acordarme. Me llamó un poco la atención una mujer con un acento canarión de esos cerraos, pero una vocecita juvenil que me puso un poco cachondo. Pero... bueno, no hizo ni siquiera falta que yo dijera hola, porque ella parece ser que me vio y me preguntó, ¿qué haces aquí, chaval? Me preguntó ella con un tono fuerte, pero al mismo tiempo amable, como si quisiera ayudarme o algo parecido. Yo nada. Le respondí tímido y algo asustado. Ella me ayudó a levantarme, y me puso frente a ella. Bueno. Pude notar su rígido y abultado vientre pegado al mío y bueno, fue un pequeño desconectar de mi huida de mi caballo. ¿Te gusta? Me preguntó al ver que intentaba tocarlo, pero por timidez y respeto no hacía. Tócalo si quieres, no importa. Me dijo ella animada, cogiendo mi manita y poniéndola en sus abdominales. Eran redondas, rígidas y gorditas, y además, bueno. Era muy sexy. Pensé que si seguía tocándolo, desconectaría de mi huida de mi caballito de madera, pero al mismo tiempo, yo sabía que me encontraría. Como las oportunidades son únicas, el tiempo estaba en modo ruleta rusa y yo estaba excitado, bueno. Con unas ansias enormes y el miembro hasta los topes, le arrimé la cebolleta. Si no sabes el significado de esta frase, mejor, porque evitaríamos escandalera innecesaria. Después de que mi salchicha reposase durante unos 7 minutitos sobre el vientre de la chica, que por cierto me acariciaba dulcemente mientras yo me relajaba sobre ella, me reincorporé y... bueno. Nos fuimos a tomar algo.
Después de 13 minutos tomándonos una Coca-Cola y un Power, ella me acompañó hasta la misma cubierta donde ingresé después de huir de mi caballo. Durante mi estancia en bar, ella y un servidor, hablábamos de diversos temas, aspectos físicos, vidas, que si tú tienes y yo, etc. Temas muy variaditos y un poquitín locos varias veces. Pero cuando ella me preguntó en uno de esos que de qué huía. Y señores, resulta muy difícil explicarle a alguien que UY es de un caballo de tío vivo que encima, él mismo no solo está en un ferry sino, que está embrujado. Pero sí, al final después de tanto balbucear, se lo conté como pude. ¿Y? ¿Me creyó? Pues sí. Y de hecho chicos, ella tuvo ciertas. Bueno digamos que ella pudo ver algo similar a un tío vivo cuando estuvo en el barco antes del zarpe, pero Naita más. Así que sí, podemos decir que ella vio el tío vivo. Así que me alivié y bueno, me senté casi en el vientre de ella mientras escuchaba su pulso que era lento y muy suave, aunque a veces daba como tropezones. Pensé pues que sería un problema de corazón o algo, pero ella me dijo dulcemente que era normal, que siempre lo tuvo. Como en este mundo todo es muy variado, pues ni siquiera me preocupé, me limité únicamente a escucharlo durante unos 45 minutos. Sí, por lo menos. Y eso. Ahora, en la cubiertita, ella y yo estábamos frente a frente, pegados el uno al otro, sin abrazarnos. Lamentablemente mis momentos con ella no duraron mucho porque justo en este momento ella decidió que se iba, no sin antes besarme y hacer el amor. Sí, lo hicimos a nuestra forma. Ainara, así se llama la chica, me dio su número de teléfono y su correo, por si quería dar información de sistemas de microinformática porque ella también lo está dando. Y bueno, con todo esto, y después de una tarde maravillosa, se largó y me dejó solito. Pues aquí estoy yo, de pie en la cubierta esperando al puto de mi caballo que, realmente, no aparecía. A lo lejos podía escuchar música de feria pero... Naita más. Pero... Ya después de 33 minutos de estar de pie me da por sentarme en el suelo. Surprise. Mi culito dio con el lomo de mi caballo negro. ¿Y cómo sabía yo que era mi caballo? Por su maldita textura lisa. El muy hijo de puta posiblemente estaría detrás mío sin que yo pudiera notarle. ¡Qué puto mamoncete de los cojones! Me quise levantar, pero el muy hijo de puta cogió y se puso a galopar por toda la cubierta como un puto descosido. Mientras el cabrón corría por el barco, noté un pequeño olor a humo y escuché gritos femeninos que poco a poco se hacían mucho más intensos. Al fin, mi caballo se detuvo en un pasillo poblado de personas que, como histéricas, corrían incluso tropezándose con mi caballo que, como no habría de esperar, propinaba coces. En un momento aproveché y escapé, pero... Poco sabía yo que ese despiste de mi caballo me costaría una tarde entera. Creyendo que no me seguía el capullo, me equivoqué, porque allá a lo lejos, pude oírle trotar detrás mía, y bien cerquita. El hijoputa, cuando le creí perdió, jos. Volví pues a escucharle trotar. Me recorrí todos los sitios habidos y por haber en el buque. Cubiertas, cafeterías, salas de estar, terrazas, e incluso, pasé por algunos sitios de trabajadores que no estaban. De pronto mis oídos dan con unos gritos similares a los gritos oídos en las atracciones. Ubicando la dirección del sonido y aprovechando que otra vez perdí a mi maldito caballo, me dirigí lentamente hacia el ruido. Cauteloso y sin dar alguna pista al perdido de mi caballo, paseé como tortuguín hacia el ruido, y... ¡Tachán! Me encontré con una sala sin puertas y en penumbra, un olor a vinagre suave y de vez en cuando a perfume de esos de boda que a tanto nos gusta. Y además se oían voces femeninas muy sensuales. Aprovechando mi rato libre de mi horse, me monté en todo lo que deseé ya que no cuesta naita. Empecé por swinging, unos sillones que se balancean hasta dar loops tanto hacia atrás como adelante, similar al Star Trek, pero con menos hang time y durabilidad mayor.
Casi 11 minutines girando, balanceándome y quedándome hasta 3 veces boca abajo unos 7 segundos. Como la sensación de estar boca abajo era leve, apenas habían grititos. Muy bueno. Seguí con Slides, un conjunto de 5 toboganes con flotador y sin agua. El primero era una simple pero adrenalínica recta de poco más de 2 segundos. El segundo era igual, pero más largo e inclinado, aproximadamente de 6 segundos. El tercero era una doble recta que, casi al final, se inclina 80 grados hacia abajo, haciendo que el flotador casi vuelque. El número 4 era un tobogán circular que tardaba 40 segundos. Lo que más me llamó la atención era su progresividad, pareciendo que el flotador iba motorizado, ya que dabas un paseo de 2 vueltas en sentido antihorario pero que poco a poco aceleraba siempre en la misma dirección. Muy guapo. Y el último tobogán era un paseo en toda regla, bajadas, curvas, túneles y momentos spinning, donde dabas vueltas en espiral hasta en 4 momentos casi seguidos. La experiencia duraba 3 minutos y aunque no era el más rápido, era el más largo. Mi favorito de entre todos. Todos estos toboganes desembocan en una colchoneta gigante y pueden usarse con el mismo flotador. Mi siguiente ride era rueditas, unas plataformas unidas a un brazo que gira en sentido horario mientras las plataformas y góndolas giran en sentido contrario. Una flat lenta pero divertida, sobre todo cuando intercambian ejes o incluso cuando acelera un poco. Una atracción divertida. Continué con Ride, así sin más, similar a Slides, pero esta vez eran 3 toboganes grandes que se recorrían en flotador. El primero era un tobogán en espiral con desniveles e incluso, pequeñas subidas y bajadas. El segundo era mi favorito, un completo tobogán en forma de U totalmente largo, ya que cada ascenso era de casi 40 m de largo, y gracias a que está lleno de aceite de oliva, alcanzamos buena velocidad en ambos puntos. Y el último tercero, era similar, pero con un giro a 90 grados a la derecha, dándole más dinamismo al juego. Continúo con el placer, es muy curioso este. Bueno, iba a decir esta atracción en realidad, pero más que una raid, sería una experiencia. Esta rareza son 7 plataformas redondas donde se montan 4 muñecas hinchables gordinflonas en cada plataforma. Estas tienen un software incorporado que les permite hacer lo siguiente: mediante sensores y programas, se sincronizan con los motores del barco y los reproducen en forma de vibración, y además, por el ombliguito sale como un humo con olor a vinagre. De hecho, el olor a vinagre sale de esta rareza que, sin dudar alguna, me dejó más satisfecho que un perro con un hueso. Cabe destacar que esta cosa no tiene ciclo predeterminado, sino que puedes estar el tiempo que a ti te dé la gana, es más, si quieres incluso puedes dormirte en ella. Yo estuve más de 12 minutos, el tiempo suficiente para si bien no tener un orgasmo, casi, lo tengo, unas contracciones, impulso sexual absoluto, ganas a mimos. Wow. Flipante la verdad, y encima los que tenía a mi derecha charlaban guapo, algunos se partían el culito con sus conversaciones y encima, el que tenía a mi derecha tenía un acento gallego más notorio que yo que sé. En fin, una rareza muy sensual y placentera. Aunque para experiencias placenteras nos vamos a otra bien guapísima, y que está bien cerca, hablo de Norax, que es un espacio así tal cual donde, ahí dispersas y casi a lo escondido, se desperdiguean unas enormes pelotas estilo saltarinas pero con vibración. Esta loca experiencia consta de 9 motores vibratorios y un mecanismo que, mediante pulsos electrónicos, van soltando chispas en el interior del aparato, haciendo que notemos como latidos que, progresan a medida que pasa el tiempo. Empezabas a una velocidad de 400 milisegundos y acababas, después de minutos y más minutos, en 38 milisegundos, casi a la velocidad de un motor de un coche parado. Estuve en esa rareza no sé ni cuánto tiempo, solo sé que casi me duermo y además, algo que destaco es que estas pelotitas tienen debajo unas placas que, cuando hacen contacto con el suelo metálico, crean un efecto de imán repelente que provoca que estas sensuales hermosuras se vayan moviendo lentamente o incluso giran y, si pulso un pequeño botoncito ubicado a la derecha mía,
pueden elevarse y descender 17 metros de manera suave. Vamos, no es una atracción en sí, pero es casi igual de emocionante y además, el hecho de no tener ninguna sujeción sino que te agarras a los cuernitos similares a los de una pelota saltarina, la hacen aún más emocionante, pero sobre todo, una experiencia sensual y placentera. Si tuviera que comparar con la anterior me quedaba con esta, porque aunque esta no huele, el hecho de latir progresivamente, y las vibraciones de fondo, me excitaron tanto que me corrí muy bien. Y sinceramente no solo no me importó una mierda, sino que deseé incluso correrme otra vez, pero con mi miembro fuera, obviamente que no lo iba a hacer, pero lo deseé tanto. Casi me vuelvo loco. Más excitante que estar sobre Ainara, mucho más. Pero al fin, decido bajarme, no sin antes besar a mi pelotita y olerla, para saber cuál es la mía. Y aunque todas son iguales y hacen lo mismo, no sé cómo que me encariñé con ella. Curiosidad, todas tienen un número predefinido, y esta, la mía, era la número 12 de 50 que había. Nada más que añadir. Y de experiencia única a atracción más típica, pero en un barco y una versión súper baratella y cutrilla. Hablo de Ski Ride, una típica y tópica atracción estilo pulpo, pero pequeña, baratella, ruidosa y con una pinta de romperse espectacular. Eran unos 7 brazos con vagonetas que giraban al unísono, y luego subían y bajaban con muchos temblores, flojera y mucho sonido de crujidos e incluso, olía a calentorro. Sin duda alguna la que menos me gustó no solo por su inseguridad, muy falsa, sino porque también por los ruidos, los sonidos y la poca intensidad que tenía. Y ya. Y bueno, así poco a poco fui probando atracciones. Había mucha variedad, más que nada baratella, básica e incluso curiosa. Había un típico gusanito loco o tren de la bruja que funcionaba así. Una cuerda sostenía varios vagones unidos por la misma cuerda y esta era accionada manualmente a manivela, haciendo que el trenecín se desplazara. Un sistema básico pero que no consume naita. Otra atracción curiosa era una especie de tagada u olla, pero que no giraba sino rebotaba. Ibas en una colchoneta motorizada que rebotaba levemente o fuerte, según le diera la gana a la operaria. Destaco, porque hablaba a XD. Podías tumbarte, sentarte o ponerte de pie como en las ollas, pero al ser más leve, no era tan restrictiva. Yo que no soy fanático de las ollas, bueno. Debo añadir que aquí ibas como encerrado, mediante lonas hinchables, y eso daba seguridad. Además, al ir yo solo con 3 mujeres más que iban tumbadas al igual que yo, pues ni me preocupé de nada. En esta sala no solo habían atraccioncitas, sino puestos de tiro, una TV que ahora estaba echando un partido de fútbol, ordenadores para jugar, quitar, poner IPs y más. Había también rincones de juegos, estructuras infantiles, camas elásticas, un microcastillito hinchable para bebés por lo menos y otra experiencia vibratoria. Pero a diferencia de las demás, si bien esta no era tan eso como las otras, sí que era lo que fantaseaba antiguamente cuando aún no podía confesar que tenía atracción hacia los vientres. Y otra cosita, esta cosa era acuática. Pero tranquilos, no moja. Era así, una gran piscina de estas hinchables, pero con una ligera corriente y a tamaño inmenso, albergaba figuras hinchables, pandas, gorilas, muñecas, monos, e incluso, a algunos personajes de películas infantiles y cuentos. Vamos, toda figurita que tenga un vientre redondito o rígido, todas lo tienen y muchísimo. Otra cosa a destacar es que cada figura tiene una vibración distinta. Algunas latían hasta 260 megasiemens, otras vibraban a 40 megasiemens y algunas hacían ambas cosas, como era el caso del panda y el oso normal. Yo probé 5 de unas 300 que había, ya que algunas como el panda o gorila, eran repetidas. Para acceder muchas veces no era falta meterse, aunque podías hacerlo. Luego elegías la figurita, te montabas boca abajo, y ella hacía el resto. Hay que decir que aunque estos muñecos parecían típicos inflables, no lo eran para nada. Con una avanzada inteligencia artificial local, más de 3 millones microchips en todo su cuerpo,
capacidad motora, sensorial casi igual que la de un humano, voces muy sensuales, femeninas claro, y capacidad de razonamiento, artificialmente hablando claro está, eran obras de arte únicas. Mirad. Yo lo que hice fue, como no tenía bañador y tenía algo de frío, decidí quitarme los zapatos, metí los pies en el agua y los mantuve ahí quietos, hasta que se me apareció la primera figura, el panda. Monté sobre él, y me fue llevando mientras vibraba su vientre en mis partes. Mi sesión fue asombrosa. Cuando estaba casi en el clímax, el hinchable comenzó a masajearme la espalda, dar vueltas sobre sí mismo, y me empezó a hablar cosas aleatorias. Incluso, me fue preguntando cómo lo llevaba, que si me gustaba, que si aumentaba o disminuía, etcétera, 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 etcétera. Yo, fanático de la IA, y deseoso de tener otra amiga, platiqué con ella de diversos temas, e incluso le pregunté que si podía conectarse a Internet, lo cual dijo que sí, pero el ancho de banda del barco era muy limitado y que por ello, la búsqueda de datos era lenta. Me invitó incluso a discutir sobre la guerra de Ucrania, lo cual rechacé y gustosamente, e incluso cariñosamente, ella accedió a mi negación. En ese momento se nos acercaron dos ejemplares más, un gorila y un dragón sin alas. Ambas figuras se nos unieron y yo las probé. Luego fui a mi última figura, una barriguita hinchable de esas, es decir, una muñeca barriguita de esas. Todos hicimos un pedazo duete increíble. Nadamos, saltamos, brincamos, etcétera, 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 etcétera. Nos lo pasamos de la puta hostia, colega. Pero un servidorcín tuvo que irse, no sin antes follar un poco. Y luego me largué. Mi siguiente atracción era una rareza. Una especie de caída libre bastante peculiar. Su nombre era Esquitriller y era esto. Unas góndolas individuales suben mediante cuerdas y poleas, pero luego te lanzaban mientras das volteretas y giros diagonales verticales. Luego se abre el arnés y caes de plomo en una colchoneta que gira horizontalmente en un plano vertical, dando la sensación más rara de la historia. Muy rara pero buenita. Y así fue mi tarde, hasta que me pongo con lo más extremo. Primero fue un combo bastante único. Era una enorme torre con dos atractivos, trineo y tobogán. Empecé por trineo, y no, ni es una atracción tipo bobsleigh o como se llame, ni es una alpina coaster de esas, es un colchón típico y tópico que se desliza por un tobogán muy estilo a slides, la atracción de los toboganes con flotador y sin agua, pero muy largo e inclinado. Con velocidades hasta de 70 km por hora y buena inclinación, mi colchoncito es parado por la gravedad en la final de la torre. Muy bueno, aunque mejor iba a otra cosilla. Tobogán fue después y la verdad, si la anterior era rápida. Esta era el doble. En una especie de tablitas estilo las que se usan para las fiestas de San Andrés en Icod de los Vinos en Tenerife, pero con ruedas y alta tecnología, te deslizabas por unas 3 hermosísimas pendientes que, además, desembocan en otra gran pendiente que encima, daba mucha sensación de que te ibas para adelante y además, gracias a sus increíbles 100 km por h, daban mucha sensación. Hasta que al operario de turno le dé por poner una vara de hierro y hacer que mi tabla rodante impacase contra ella frenándose o los frenos, motorizados, entre comillas, decidiesen frenar donde considerasen oportuno. Gracias a que te frenan en el punto de partida, subes a toda hostia una rampa si tienes suerte o te la hacen subir a patita de hombre, pues hacen que la ride sea bueno, un tanto, única, entre las comillas. Y así fue tú. Realicé un conjunto de rideadas extremas, un columpio en el que te cuelgan de un arnés y te balancean, un trampoline gigante de 6 metritos, una tirolina pendular, una plataforma gigante de giro, y muchas más. Hasta que llego al balancín, la más extremita de todas. Dicho artilugio es un balancín que aunque, a simple vista parece una mierda estúpida, cometemos un error pensando eso porque primero, aunque mide 3 metros, cuando caes parece que caes 30 o 42 debido a su velocidad alta. Segundo, el hang time que tenemos cuando estamos arriba del todo boca abajo. Y por último, la lap bar es muy pequeña y eso compensa con el hang time extremo.
Cuando la probé, escuché aquellos gritos del principio antes de entrar en la sala, salía un perfume de mujer y llegué a oír la voz de Ainara a lo lejos, pero claro que no era ella, sino mi cabeza. Sin dudar alguna vez, la mejor atracción y juego del barco. Les he dado un listado casi extenso de atracciones, pero ¿qué fue de mi caballo? ¿Qué fue del tío vivo? Pues... ¿Te acuerdas que te dije que lo peor que hice fue aprovechar el despiste de mi caballo en el pasillo poblado de gente cuando éste propinaba coces, y que me costaría una tarde entera? Ajá, pues. Justo cuando yo ya me iba de la sala parque de atracciones, por llamarla así, y que ya el barco estaba a punto de atracar, porque escuché el ronroneo de los motorcillos, me topo con un carrusel. Y digo que era un carrusel porque mi caballo me encontró. Mi équido de madera ya estaba hasta los cojones de mí, así que supe que ya no valía ni la pena correr, así que hice lo siguiente. Me acosté en el suelo de la sala, me abrí de piernas y me quedé quietecito notando los latidos de los motores en mis zonas mientras mi caballo junto a otras figuras me rodeaban sin piedad. Supe que mis enemigos estaban indignadísimos conmigo y que yo ya no tendría el perdón ni la compasión de ellos. Mi mente pensaba en el balancín, el placer, la piscina de figuras vibratorias con las que hice amistades breves, Norax y, como no, pensé en Ainara. El tiempo pasaba más lento que un videoclip en cámara lenta, y cada latido del motor del barco era como una esperanza de vida y fuerza, pero no, eso únicamente daba placer, un placer que tan pronto como tarde, me sería arrebatado de un golpe seco. Cuando creí que mis figurillas seguirían dando vueltitas alrededor mío, una pata de madera similar a una zarpa se situó en mi cabeza. Acto seguido, 3 pares de patas más me fueron levantando poco a poco mientras una espalda de caballo se ponía debajo mío hasta que yo quedo sobre ella y... Finalmente, aparecen más ejemplares de patas que, junto con las que tenía en mi cuerpo, comienzan a patearme la cabeza y las piernas hasta que finalmente, mi mente se nubla y me quedo inconsciente sobre el caballo. Minutos después despierto y cuando lo hago, me noto en el carrusel. El tío vivo giraba lentamente mientras la figura de caballo donde yo hacía subía y bajaba lentamente. El ambiente era semioscuro, olía a madera pura y de vez en cuando un foco me daba destellos de luz como si fuera el flash de una cámara. Yo andaba atontado por la paliza sobre el caballo de madera, y solo podía pensar, ¿qué ha pasado? Hubo un momento en el cual creí notar el vientre de Ainara pegado en mi brazo derecho, con su olor a perfume y sus manos acariciando mi cara, pero supe enseguida que eso era una alucinación. Detrás de esta comencé a tener episodios de varias más, un cable que se enrolla en mi cuello levemente y al instante saca chispas, una papa que se convierte en un huevo podrido, un fuerte olor a laca que acababa en unas ganas falsas de estornudar, un falso olor a quemado, entre muchas otras más. Mientras el tío vivo seguía girando y girando, mi mente y mi cuerpo parecían almas destruidas por un ser indomable, mientras notaba cómo el tiempo pasaba y yo sin hacer nada. Poco a poco fui recobrando el sentido, hasta tales puntos de incorporarme. Estaba muy dolorido, cansado, fastidiado y solo, no tenía a nadie no más que a las supuestas figuras o a mi caballo. No lo sé. De pronto escucho la megafonía de anuncio del barco de fondo, y supe que tenía que salir de allí lo antes posible. ¿Te divertiste mucho, no? Escuché una voz a mi izquierda. Soy tu caballito negro. Estás sobre mi compañero de relevo. Me dijo él mismo con voz informal pero muy maliciosa. Yo le miré con todo el odio que podía sacarle a la vida y le dije, mira hijo de puta, llevo toda la santa tarde huyendo de ti porque no dejas de perseguirme. O me dices qué es lo que realmente quieres o quemaré este tío vivo ahora. Me temo que no podrás salir de aquí en mucho tiempo. Me dijo sonriente el muy cabroncete. Te cuento, estamos todos aquí, porque nosotros, los figurines del tío vivo, somos como tú humano, esclavos e indefensos ante el maestro del horror, el Mister Tortoso, el más goloso.
Sé que ya es la hora de desembarque, pero jodidamente no podrás escaparte de acá. Estás bien chungo humano, eres víctima como nosotros, pero... Justo en aquel momento, escucho por segunda vez la megafonía del barco, y al instante, oigo pasos de gente, voces de hombre, y un conjuntito de sonidos como si fuera una playlist de Spotify. Decidido, me bajé del caballo, y me puse a andar por la plataforma cerrada, que seguía girando despacio. No tienes a dónde salir, me dijo el caballo negro con mucha malicia. Y yo le ignoré, así que seguí paseando por la plataforma. Una figura de oso me bloqueó el paso y yo le di una patada, pero ese fue un grave error, gran parte de los objetos me rodearon, y de inmediato me tumbaron al suelo. La vida es como una caja de bombones, burló mi caballo negro. Yo lo ignoré nuevamente, así que traté de levantarme e irme, pero era inútil, las puertas estaban cerradas y había demasiados bloqueadores. Yo traté pues de saltar sobre las figuras, pero ellas me hacían caer como un trapo. Hasta que me harté, y sacando cosas de mis bolsillos, intenté en vano rajar a las figuras con pendrives, tarjetas de la feria, fichas de atracciones, y prácticamente solo eso. Viendo lo imposible que era rajarlas y que no podía apenas defenderme, me lancé contra el suelo y pataleé mientras las figuras permanecían estáticas. Cansadísimo, les dije a las figurillas. Miren chicos, estoy muy cansado, muy agotado y además me duele todito. No sé cuál es vuestro propósito en instalar en el barco, pero ya están desalojando este armatoste en el que me han encerrado porque voy a dar gritos hasta que se me oiga. ¿Está claro? Sáqueme de aquí. Yo bien sabía que el mayor error de mi vida era probar este tío vivo porque nunca pensé que una atracción de ferias, parque de atracciones que se supone que es inofensiva y muy clásica e incluso nostálgica, se convirtió en la peor pesadilla de mi vida, y además, me vi viviendo en aquella plataforma con puertas y rejas. Desolado, escuché por tercera vez la megafonía del buque y supe que si me iban a buscar para sacarme del barco, no me encontrarían. Hasta que, cuando yo pensé que me iba a quedar ahí de por vida y que nadie me vería, escucho unos golpes en la puerta. La plataforma se detuvo lentamente y me puso frente a la misma, porque tocaron de nuevo y sonaba pues de frente mío. Tocaron múltiples veces y nadie podía abrir. Hasta que algo comienza a caminar por el techo y acto seguidito, se abre una compuerta casi en mi cabeza, y una mano aparece y me agarra la misma. Willkommen Freundin meinem riesigen Karussell. Me dijo una voz en un perfecto alemán. La voz era grave, profunda y muy inquietante. Willkommen Freundin meinem riesigen Karussell David. Me repitió aún más fuerte. ¿Te gusta mi carrusel, David? Me preguntó burlonamente. ¿Quién eres? Pregunté yo. Yo soy Mr. Tortoso, dueño y señor del carrusel, y pronto lo seré de todo y todos. Siento mucho que pases por esto, pero, jodidamente tengo que hacerlo. Quiero irme. Le dije yo casi llorando. Imposible irse ahora, muchachote. Me dijo Tortoso seriamente. Yo, Mr. Tortoso, tengo el deber y los huevos para llevarte al inframundo de los inframundos, y seré capaz de llevarme cualquier cosa que puedas creer e imaginar, figuras de tío vivo, barcos, cruceros, animalitos y muchísimo más. David, he oído hablar de ti y creo que te quiero mostrar algo. Del cielo cayó una cámara de vídeo que se encendió automáticamente y reprodujo un vídeo. En él se escuchaba una conversación entre mi jefe de trabajo, Efrén, que hice prácticas de conserjería cuando estudié en el IES Puerto del Rosario, y yo. Podía escuchar a Efrén regañándome porque acudí al trabajo semi-drogado y ebrio. Escuché cómo mi yo del pasado le gritaba e incluso insultaba ferozmente. Mi mente recordó al instante ese horrible episodio de mi vida, y me atemoricé. Casi desmayado, escuché como en el vídeo Efrén decía: «Quedas despedido, David, y que sepas que llamaré a la policía».
La cagaste mucho ese día, David. Me reprochó Tortoso mientras la cámara rodaba hacia mis piernas, que comenzaban a pelarse. ¿Me encerraste aquí por eso? Le pregunté llorando. No, David, por eso no. Me dijo serio Tortoso, mientras cogía la cámara. Eres un completo vago de mierda, David, un absoluto vaguncio que encima, se enganchó al porro en el verano de 2024. A estas alturas del 2027 aún conservas esa actitud de drogata y borrachuzo. Pero tranquilo, chico, cualquiera hace lo que le salga de los cojones. Aquel ser aterrador me fue contando cosas de mi vida que di por olvidadas a medida que pasaba el tiempo debido a sus momentos delicados y difíciles. A medida que pasaba el tiempo, fui recordando con total amargura y mucho odio fragmentos que, sinceramente, ojalá nunca hubiese vivido ni causado, porque yo también las causé, al menos casi la gran mayoría. De repente el ambiente se silenció y todo se apagó totalmente. Los motores del barco, la casi tenue luz de la calesita, carrusel o tío vivo, mi móvil que llevaba en la riñonera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me vas a castigar por mi pasado? Le pregunté después de un rato de silencio. El ser suspiró, y mientras poco a poco el techo del tío vivo se abría, me dijo: No, David, no vengo a encerrarte por tu pasado. Yo he venido simplemente a hacértelo pasar mal, nada más. Te recordé tu pasado únicamente para que sepas todo lo que yo, y solamente yo, sé de ti, porque ni tu madre sabe tanto como yo. Solamente era un juego de amigo, David. Pero mi verdadero propósito aquí, es hacerte sufrir, nada más. Así que prepárate, compañero, porque esta noche no la vas a olvidar como tus anteriores episodios de tu vida. Y diciendo esto, abrió la puerta del carrusel, y saltando dentro de la plataforma me dijo: Escápate, David, UYE. Pero no lo tendrás fácil. Anda, UYE. Dolorido pero decidido hasta por el culo, me levanté y corrí hacia la puerta, pero la plataforma se inclinó y me hizo caer. Con determinación me levanté y corrí más rápida hacia la salida, cosa que conseguí. Pero al poner una pata afuera de la puerta, noto que no hay ningún suelo y además, poco a poco la puerta se me acercaba a mí, amenazando con cerrarse. A David se me olvidaba algo. Estamos un poquitín suspendido a unos 6 metrillos sobre el suelo de la terraza del ferry. Si queremos bajar, solamente deberás hacer lo siguiente. Cuando consigas recuperarte del golpe que te darás al bajar, y salgas del barco y veas a los operarios, vas a contar lo siguiente: señores, no me bajé del barco porque me quedé dormido después de fumarme 200 porros y tomarme 23 botellas de chupito. Si te preguntan dónde te los fumaste, les vas a decir que lo hiciste delante de los niños y que... Bueno, te dijeron que no lo hicieras y tú bla 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 me la suda. No te saldrás con la tuya. Le dije odioso. Me temo que lo hice, chaval. Me dijo malicioso. Mucho me temo, señor, que lo haré otra vez porque... Yo soy superior a ti y tengo todas las de ganar, cosa que tú, ciegote de los huevos, no lo tienes. La megafonía se anunció 3 veces y tú ni te molestéis en salir, pero tranquilito que yo fui el responsable, pero desgraciadamente eso no acabará siendo. Te narro, cuando salgas, los operarios seguramente te echen la bronca, cosa que será así. Luego, tú tratarás pues de decirles que un maestro del horror cosa que no creerán y llamarán a la poli. Finalmente el responsable de no acudir a la salida del buque serás tú, porque yo me disfrazaré de Ainara, tu amiga, y contaré que me estuviste violando mientras el carrusel giraba. ¿Eh? Sí, David, me saldré con la mía, otra vez. Otra vez. Ni tú ni ninguno podrá evitarlo, compañero. Algo en mi cabeza me decía que era imposible vencerlo, así que decidí tomar al torito por los cuernos, y después de escupir en el carrusel, salté hacia el vacío, y caí de pie. El aire frío y un ambiente casi aterrador me hicieron notar que nadie podría rescatarme,
así que resignado, corrí hacia un sitio seguro, pero no encontré nada. Enloquecido de desesperación, pataleé, grité, escupí, palabroteé y di cabezazos a un póster y columna. Después cogí una pistola que había en el suelo no sé por qué, y sin tener ni idea de cómo demonios funcionaba, la cargué como pude, y comencé a disparar al aire y con las manos temblando de lo que pesaba el arma. Después, seguí disparando y rompiendo cosas, hasta que me cansé y tiré el objeto al suelo. Respiré hondo y finalmente comienzo a caminar cuidadosamente por la terraza hasta que, calmado, huelo un olor familiar a frambuesa. Me acerco y... ¡Tachan! Ahí estaba ella, la buena de Ainara, esperándome y con las manos dispuestas a agarrar las mías. ¿Estás bien?, me preguntó preocupada y contenta de verme otra vez. Yo le dije que sí, pero que me perseguía él. Justo en ese momento Ainara me cortó. Cariño, tenemos que irnos de aquí ahora mismo. Nadie sabe lo que acontece aquí y como nos vean acá metidos, nos cae la del pulpo. Vamos cariño, vámonos de aquí. Yo traté de explicarle que no había nadie y no había nadie, pero ella, no sé el por qué, pensaba que sí. Pero... tan pronto como ella me convenciese y me tomó de las manos y nos intentamos largar, el cabrón de mi caballito negro, junto con 23 figuritas más, nos atraparon. 5 osos se llevaron a Ainara a rastras y el resto me tocó a mí, que me condujeron hacia el señor Tortoso. Bueno David. Veo que te echaste una novia o amiga. Bueno, no te preocupes amigo, porque las cosas van a cambiar. Primero, retornaremos al carrusel a dar unas pocas vueltas. La chusma te está esperando. Luego, cuando te estés divirtiendo dando giros, tu caballo negro te dará una patada que te hará volar por el aire y aterrizarás en la plataforma y bueno, será un espectáculo digno de ver. Posteriormente, te sacaré fuera y te retiraré de todo Dios y finalmente y para terminar, te mataré. Ese será el plan de esta noche. Ay de Ainara, tú no te preocupes, ella se tomará un... ¿Cómo se llama esto? Ah, somnífero. Se lo tomará. Luego cuando esté sobando, la mandaré al carrusel y allí mismo, mientras tú estés muerto, cuando despierte le voy a dar una serie de sustancias para que... Bueno, para que piense tal cual le iré indicando. Si quiero que me chupe el zapato lo hará, si quiero que chute el balón cada vez que yo ladre como un perro lo hará, y si quiero que salte como un leopardo o guepardo, lo hará. No sé ni por qué, me eché con acento agudo a llorar como un niño. Me sentía tan cansado, tan agotado y dolorido. Lo único que podía pensar era, si este cabrón me toma finalmente, mañana por la mañana ni podré irme al Holiday World más palomas, ni a la Caland más palomas y ni al lago Taurito. ¿Por qué Tortoso? ¿Por qué? Le pregunté llorando como conejo. Tortoso se partió de risa demencialmente, y luego soltó. Lamento un huevo que hoy tengas que pasar por esta putada, pero comprende que este es mi trabajo. Te voy a contar una historieta divertida para disfrutar. Estoy aquí, como ya dije hace unos minutines, simple y llanamente para hacértelo pasar mal. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué? Te preguntarás. Bueno, primero que nada no debes preocuparte porque solamente eres una víctima aleatoria que yo escogí en mi ruleta rusa mental. 20 de octubre del 2023, me levanto por la mañana a las 10:30 de la mañana y me preparo un café. Mientras le doy sorbitos a mi cafecito, me surge la idea de diversión más ambiciosa. Joder y dar por culo a alguien, como siempre hago pero esta vez, a lo grande. Al mediodía, me pongo a escribir ideas en un papel y luego las digitalizo a ordenador. 12 de noviembre del 2023, mis ideas se transforman en imágenes por IA que convierto en vídeos con IA con mis tecnologías, que sale de perlas. 23 de diciembre del 2023, construyo todos mis planes y hago una app de escritorio para ver este planeta. Encuentro un lugar llamado España y me quedo allí, y controlo desde aquel entonces.
Pasa el tiempo y al fin logro acabar mi proyecto, y tan solo me queda probarlo. 22 de abril de 2024 y hasta el 12 de noviembre del 2025, consigo hacer un listado de víctimas posibles. Ricardo Bordillo, Lorena Pardillo, Nayara Romero, Anayara Tarre González, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Donald Trump, Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. Entre ese listado me encuentro con un tal David Oriel Alonso Herrera, un chico ciego que vive en Fuerteventura en el municipio de Puerto del Rosario. Interesante. Reestructuro el listado y pico código para actualizar mi app, a la cual llamé Tu Vision. Finalmente el 12 de noviembre del 2026, 3 añazos después de mi idea de proyecto, a la misma hora que me levanté, y con el mismo cafecito, elegí a mi víctima, David Oriel Alonso Herrera. Le puse un palo giratorio a mi app que giraba entre todos los nombres, y qué casualidad que el palo se paró en el tuyo. A partir de ahí, me enfoqué en ti y hoy, en este barco y en este momento, estamos los dos acá. Solos los dos. Flipante, ¿eh? Creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Yo lo escuchaba con interés, atención y terror. Ese tío sabía de mí como quien quiere hacerte un registro civil para detenerte en tu casa. Es decir, ese tío sabía de mí incluso más que el FBI si quisiera registrarme. Tomé aire, y con mucha determinación le pregunté. Oye Tortoso, si yo soy tu víctima, ¿por qué cuando apareció el carrusel al principio de todo esto nos cogiste a todos y nos hiciste sufrir? ¿Por qué? Me quería divertir un poco antes de trabajar. Me dijo descaradamente. David, trabajar es duro y agobiante, y para lidiar con el curro uno necesita darse un capricho. Ya sea beber, fumar, desmontar o montar una fibra óptica virtual en un videojuego, ir a comprar chucherías en la tienda del barrio, o simplemente divertirse, como un servidor. Yo os cogí distraídos en vuestro juegote, y ya que os picaba la curiosidad, pues decidí daros una vuelta en el carrusel a todos. Pero sinceramente a mí el resto de la gente me importa una mierda. Tú David, tú y solamente tú, eres mi víctima principal y única. A mí el resto me la suda. Tú David, tú eres mi víctima y ninguno más y más. Yo ya no podía más, decidido a acabar con todo esto, y viendo que ya no había nadie, decidí agarrar al toro por los cuernos, y me largué. El tío me persiguió por toda la terraza mientras me contaba chistes y argumentos estúpidos, pero lo ignoré. Hasta que de pronto, tropiezo y me caigo por unas escaleras y ruedo como una pelota de fútbol y me quedo tirado en el suelo. Mientras me recuperaba del golpe, pensé a duras penas, vale, creo que ya lo despisté. Espero que no se me aparezca. Pero sí, el molestoso apareció, y cogiéndome en brazos me dijo. Caramba, 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 David amigo. Qué penita, te ibas a largar. Imposible. Maldito gusano de mierda, ya me tienes harto niñato. Quiero que sepas lo siguiente, son las 8 de la tarde del día jueves, 12 de julio del 2027, hacen 23 grados centígrados, estoy quemado y sí o sí, te vendrás conmigo. Y con esto dicho, me llevó al carrusel y me encerró en él mientras lo hacía girar a todo gas. Aunque no me asusta la velocidad, sí que sentí una gran fuerza G que me hizo sentir un poco malito. Yo me vi ya perdido y pensé que nunca jamás saldría de allí. El imbécil abrió la puerta y con el carrusel girando, me dio una patada fuerte y me lanzó por los aires mientras los caballos de madera, que volaban también, me daban patadas haciendo que voléis más alto. Tortoso, que tenía poderes, me hacía hacer piruetas y giros demenciales mientras se reía terroríficamente. Al cabo de varios minutos, caigo por la borda del ferry totalmente de cabeza, con la suerte de caer en el capó de un coche. Cuando la puerta se abrió, una voz familiar sonó. Amor, soy yo. Tu amiga. Efectivamente era mi amiguita Ainara. Esta, amorosa y alegre, me abrazó y ambos quedamos sobre el capó del vehículo mientras pasaba el tiempo. Yo,
casi inconsciente y totalmente desorientado, apoyaba la cabeza en el pecho de ella mientras ella me acariciaba y mimaba. ¿Nos vamos ya?, me preguntó minutos después de recobrar el sentido. ¿Dónde estamos? En el muelle, me dijo mientras trataba de bajarme del capó del vehículo. Vamos a ir a un hotelito que hay a 2 horas de aquí, pero tranquilo mi niño, iremos despacito y sin prisa. Pero antes dejaré que duermas un poco aquí dentro. ¿Te parece? Justo cuando iba a contestar, el capó comenzó a abrirse debajo de nosotros y surgió mi caballo negro que, de inmediato, comenzó a dar coces y a gritar. Acto seguido el coche comenzó a girar de forma ascendente mientras Ainara me cogía en brazos para sujetarme. El coche giraba rápidamente mientras subía y bajaba a toda hostia mientras un fuerte viento soplaba permanente. Finalmente ambos fuimos levantados en el aire y fuimos absorbidos hacia el barco que, como si de algo paranormal se tratase, parecía un revoltijo de seres inanimados tanto de madera como de otros materiales, como metal, hierro, aluminio, pelos y más. Cuando entramos forzosamente al lugar, aquello parecía un carrusel gigante. El suelo daba vueltas, cada columna giraba también, y toda la embarcación giraba también. Las figuras, las criaturas y nosotros dos girábamos también mientras allá arriba del todo, el maestro del horror se partía el culo. Ainara me agarraba más fuerte mientras que yo pensaba, bueno, pues ya no puede pasar nada más porque esto ya es demasiado. Pero me equivoqué, justo cuando nadie lo esperaba, el barco comenzó a levantarse poco a poco mientras se inclinaba hacia arriba, como si diera un lupín, y obviamente que lo iba a dar. Mientras poco a poco todo se derrumbaba, las atracciones, la maquinaria y todo rodaba hacia nosotros, que estábamos suspendidos en el aire girando a gran velocidad. Poco a poco el barco se iba inclinando más y más, poniéndonos boca abajo lentamente. Suspendidos en la parte superior del buque, girando a toda velocidad y con todo casi encima nuestra, me agarraba a mi amiga mientras ella trataba en vano parar de girar. El barco se inclinaba más y más y más y más, y eso peligraba nuestra vida, pues si estábamos boca abajo todo caería encima nuestro. Casi arriba del todo, Ainara realizó una intensísima maniobra, y logramos los dos salir del gigantesco tornado. Pero estábamos suspendidos todavía y casi de cabeza. Finalmente, llegamos al punto aterrador, cuando nos quedamos al fin boca abajo. Todo cayó afuera del barco totalmente destrozado mientras algunas maquinarias ardían en llamas. Nosotros presenciamos con horror cómo todo caía por la borda, y cómo el tío vivo del horror impactaba violentamente cerca de nosotros de manera repetitiva, amenazando con golpearnos. Finalmente completamos el bucle, pero acto seguido realizamos otro looping pero hacia atrás, y lo que se haya salvado en el primer y bochornoso loop, se cayó por la borda sin compasión. Agarrados a la barandilla del sitio, mientras el tiempo pasaba eternamente. Mi amiga vio en ese momento un paracaídas que se desplazaba hacia afuera del barco. Lo cogió, se lo puso y me dijo que me agarrara a él. Yo lo hice y, el barco, que andaba suspendido a 500 metros de altura, realizó un lanzamiento de cohete hacia arriba y aprovechamos y nos lanzamos con el paracaídas. Volamos un buen rato hasta que finalmente caímos sobre el suelo, donde reposamos. Ainara y yo contemplamos el ambiente. El sol se ponía poco a poco, el viento soplaba muchísimo y además, el miedo y el gran terror seguían ahí, acechándonos. De repente, el maestro del horror apareció junto con el carrusel. Este, malicioso, lanzó un rayo, y nos paralizó. Después, nos elevamos por el aire hasta estar en la parte superior del tío vivo, y luego dijo: «Ay David, algo que no te narré. Aparte de que la vaca dice mu y el perro dice guau, hay aquí una pequeñita anécdota que no narré. Ayer por la tarde mientras me tomaba un Red Bull a sorbitos de niñito, me di cuenta de una cosa. Creo que debí replantearme muy seriamente si empeorar las cosas porque sabes, creo que tú eres demasiado listo creo yo. Escapastes, aunque esta última vez te metí una patada, y además. Yo no sé David,
pero creo yo, por creer yo en algo, que cometí un pequeñito pero notorio error erróneo no preparando más cosas. ¿Pero sabes lo que pasó? Pasó que tuve que ir al súper, tuve que ir a la farmacia, al banco, al parque a montar en los columpios, y después, al bar a beber. Y por eso se me olvidó añadir un poquito más de detalles. Es que me acabo de dar yo cuenta ahora, ¿sabes? Pero oye, coleguín. Eso no podría significar que te deje escapar esta vez. Te explicaré lo que va a pasar ahora, ya que vosotros dos ibais a iros a un hotelito a 2 horitas de aquí, si bien no iréis al hotelito iréis al siguiente lugar, y él en mío carosello. Ainara creo que no vio mi pedazo carrusel, y él en mío carosello, y lo experimentará. Una vez en mío carosello, no os voy a dar vueltecitas. Voy a daros una paliza a cada uno que os dejará inconsciente y luego después, os mataré. Y una vez matados, seréis míos y os llevaré al inframundo. Oh, cállate ya, dijo Ainara ya cansada. Llevas una tarde jodiendo a mi amigo y eso no te lo voy a permitir. O nos dejas de dar por culo o la que te matarás soy yo. Tortoso se quedó en silencio y luego, con un tono paciente y con odio, dijo: Vaya Ainara, se me olvidaba que tú eras una protectora de cojones. Está bien. Para ti habrán una serie de consecuencias. Es más, haré un cambio de planes. A tu amiguito al cual esta tarde era para él cosa que intentas jodérsela, le propinaré un puñetazo más grande que mi culo delante de él. Luego, lo mataré delante de ti mientras tú lloras como niñata. Por último me lo llevaré lejos en un estado vegetativo mientras te quedas aquí sola, y finalmente lo haré desaparecer. Luego iré contigo, primero te sacaré del ferry. Luego, arreglaré tu coche y te meteré en él mientras yo mismo arrancaré el motor y te largas. Y luego, controlaré tu mente para que decidas pasar de todo esto, te olvides de David, te olvides de este día y solamente haré que recuerdes que fuiste a Las Palmas a declararle a guerra a los canariones, tu gente, porque los canariones son conflictivos, peligrosos, chulitos, bordes y mucho más. Y chaveo son sad. Y todo eso Ainara. Venga tía, no seas jodelona y asume tu destino. Se acabó el juego tortoso. Se dejó oír una voz femenina en lo alto. Y sí chicos, bajando lentamente había una mujer enorme de unos casi 2 metros, 120 o 130 kilos de peso y bueno, una voz de cuarentona que te cambas. Suéltalos. Le ordenó la chica. Ya has hecho demasiado daño tortoso, y ya es momento de que acaben tus malditas fechorías. Suelta a los chicos y lárgate ahora mismo. Tortoso se quedó sorprendido. Parecía que la conocía, y la verdad, no parecía disfrutarlo ni en pintura rupestre. La chica se acercó, y levantándonos nos dijo: reposen sobre mí y duerman, que yo acabaré con esto. Y diciendo esto, nos acomodó en su enorme y rigidísimo vientre que, de inmediato, comenzó a latir y vibrar sensualmente. Mientras esto pasaba, ella volaba suavemente mientras se cargaba poco a poco todas las figuras del carrusel, incluyendo al caballo negro. Después, siguió destruyendo figuras y por último, nos trajo al carrusel poniéndolo a la izquierda nuestra, que sería a derecha de ella vamos. Dando vueltas y vueltas por los alrededores de Tortoso mientras hacía girar toda la estructura del carrusel por los aires, como si se lo mostrara. Yo por mi parte, y creo que Ainara también, estábamos totalmente adormilados. Con las vibraciones del vientre sobre mis partes, los rápidos, 255 milisegundos por golpe, y fuertes latidos del corazón, y los notorios pero leves sube y bajas del vuelo de ella, pues me relajé un huevo. No le hagas nada a mi carrusel, Nora. Insistió Tortoso asustado y dolido. Pero ella ni le hizo caso. Silenciosa, tomó al carrusel con una mano mientras que con la otra nos sujetaba, y luego después, lo soltó y este se cayó a cachos sobre el suelo.
De pronto un destello me despertó, y ante mi presencia había humo por doquier y se podía escuchar los alaridos de Tortoso, que se revolvía de dolor. Finalmente el ser explotó, haciendo que el barco arda en llamas. Sin alertarnos en exceso, nos sacó del barco pasivamente, pero sin pasarse. Os llevaré a vuestro destino, amores. Nos dijo ella después de que nos recuperáramos de todo. Ella nos llevó al hotel, y nos acostó en la cama. Lo último que noté es que ella depositó su pecho en mis partes y me corrí con el pulso, y acto seguido me besó en las mejillas. Nada más. Ambos estábamos más fritos que yo que sé. Después de todo esto bueno. Ainara y yo formamos una pareja perfecta de aventureros. Nos recorrimos casi todos los parques temáticos y de atracciones de España, nos metimos en casi todos los parques acuáticos, y además, nos dedicamos al marketing. Finalmente, ella y yo fuimos novios y vivimos juntos en una casa. Y aunque yo tenía unos 21 o 22 y ella casi los 30, bueno, eso, no impidió que ella y yo fuéramos noviecillos, total, éramos mayores de edad. Y bueno, ya terminamos la historia. Colorín colorado, esta historia se ha acabado. Final.